Cuando tu cuerpo empieza a contarlo al mundo, tu corazón ya lo gritaba desde antes. ¿Estás lista para escuchar lo que esta nueva curva tiene para decirte? Tal vez hoy te mires al espejo y ¡boom!, ya no eres la misma. Más adelante descubrirás el gesto secreto que puede renovar tu intimidad de pareja en esta etapa. En la fila del supermercado, Juana recuerda aquel sábado soleado junto a Diego en la fila del supermercado. Una mujer desconocida posa los ojos sobre su vientre y regala una sonrisa cómplice. Es el instante en que el embarazo deja de ser secreto y se convierte en cartel luminoso. Diego le aprieta los dedos sin decir palabra y ella, entre pudor y orgullo, siente un zumbido cálido correrle por la piel como si la noticia hubiera estallado en altavoz. Mientras pagan, él murmura: «Amor, estrenamos pancita pública». Y entre los dos nace una risa nerviosa que parece primer beso. Esa microescena nos revela que la aventura ya no se vive a puertas cerradas. Ahora también es espejo de la sociedad. Y con ese espejo llegan nuevas miradas y preguntas. Transformaciones físicas del cuarto mes. En solo 4 semanas, tu bebé ha pasado de ser una semilla de limón a un aguacate pequeño que ya reclama espacio. El centro de gravedad cambia, la espalda lo nota, y la piel brilla con un matiz que ni el mejor filtro digital. Tal vez descubras una energía revivida junto con pinchazos lumbares, o notes la primera línea oscura que dibuja un camino desde tu ombligo. Piensa en tu cuerpo como una casa en remodelación. Algunas paredes se expanden, otras ceden. La clave es hidratar el yeso, tu piel, con aceites suaves, vestir tejidos que acompañen, no aprieten, y regalarte microsiestas para que los nuevos cimientos se asienten. Un truco rápido. Al cepillarte los dientes, activa los músculos pélvicos con 3 contracciones. Son segundos que suman fuerza discreta y alivian presión. Transformaciones emocionales y mentales. Las hormonas al fin se sienten menos montaña rusa, pero no desaparecen. Es más bien una carretera ondulada. Un tramo se ilumina con euforia y al siguiente curva aparece la sombra de la inseguridad corporal. Frente al espejo puedes ser fotógrafa o crítica, depende del enfoque. Imagina que sostienes una cámara reflex. Giras el anillo y la lente decide qué queda nítido. Hoy, elige enfocar tu valentía y dejar borroso el ruido de ¿seguiré siendo atractiva? Para ayudarte, nos detendremos unos segundos. Sí, ahora mismo. Cierra los ojos, inhala contando 4, retén 4 y exhala 4. Deja que la respiración sea el botón de enfoque automático. Al final de este bloque, practicaremos juntas otro ejercicio de claridad interior que convertirá ese espejo en aliado frecuente, no en juez severo. Aspectos relacionales. La intimidad de pareja entra en terreno novedoso. El deseo puede subir, bajar o transformarse en oleaje suave. Diego confiesa en voz baja: «Temo abrazarte muy fuerte y lastimar al bebé». Y Juana replica con media sonrisa: «Él flota feliz, pero tu silencio sí me aprieta». Aquí entra nuestro semáforo íntimo. Luz verde para caricias que relajan, amarillo para explorar con pregunta previa, rojo para lo que hoy incomoda. El gesto secreto prometido, un suave toque de nudillos sobre la base del cuello, tu punto: volver a casa. Acordad que, cuando uno lo haga, el otro detiene todo y pregunta: ¿qué necesitas? Ese micropacto renueva la confianza y, sorpresivamente, desata nuevas chispas de deseo, porque sentirse seguro es el mejor afrodisíaco. Reto práctico: 24 horas de escuchar sin aconsejar, solo repetir lo entendido y abrazar. Desarrollo del bebé más paralelos afectivos. Dentro de ese aguacate late un corazón que bombea 140 veces por minuto y se entrena para maratones de amor. Las huellitas digitales ya se dibujan como códigos de identidad irrepetible y los labios ensayan movimientos que, al nacer, se convertirán en el primer beso húmedo. Cada sacudida leve es un knock-knock interno. Mamá, papá, aquí estoy. Te propongo un ritual. Graba un mensaje de voz diario. Puede ser un chiste, una oración o la canción que te hace bailar.
Pégalo al vientre con auriculares suaves y deja que esas vibraciones sean puentes sonoros. Un día, cuando tu hijo o hija pregunte, ¿cómo sonaba mi historia antes de nacer?, tendrás un archivo de latidos, risas y susurros para regalarle. Momento de escucha guiada más consejos prácticos. Ahora, toma asiento, planta ambos pies en el suelo y volvamos al ejercicio de enfoque prometido. Respira 4, 4, 4, 3 veces. Mientras inhalas, visualiza una palabra luminosa en tu mente. Calma, gozo, la que elijas. Al exhalar, deja que flote alrededor de tu vientre. Hazte la pregunta interior. ¿Qué emoción pide mi atención hoy? Nómbrala sin juzgar, como quien presenta a un invitado en la mesa. Luego, abre tu diario y anota 3 cosas que admiras de tu cuerpo esta semana, aunque sean tan simples como mis tobillos sostienen nuevas curvas. Diego, tu turno. Practica el sándwich de feedback. Empieza con un aprecio, comparte un temor, cierra con otro aprecio. Verás cómo la vulnerabilidad bien condimentada nutre. Y para celebrar, organicen una cita casera Bienvenida Pancita, playlist favorita, cena ligera, foto espontánea que quedará en el álbum del mes. Símbolo del mes. Imagina imprimir esa foto y colocarla en un marco simple sobre la mesa de noche. Cada mañana será recordatorio tangible de que la curva crece afuera y adentro. Antes de cerrar los ojos hoy, posa tu mano sobre la madera y di en voz alta. Cada curva nueva es una página que se escribe en 2 corazones. Si este video ha resonado contigo, comparte en los comentarios cuál fue el momento exacto en que tu embarazo se volvió real. Tu historia puede ser el espejo donde otra mamá encuentre valor. Y recuerda, el siguiente capítulo nos llevará al mes donde la pancita se asoma con orgullo y las emociones vuelan más alto. No te lo pierdas.